Listo, muy bien, ya estamos grabando. Entonces, como bien lo mencionaba Javier, algunos autores mencionan, ¿no? Algunos modelos mencionan solamente 4 eslabones de la cadena de suministro, ¿no? Normalmente se compone de abastecimiento, formación, distribución, venta, ¿no? Que es la parte comercial, pero está otro más, que es la parte del retorno, de la parte de las devoluciones que mencionas tú, que uno le llaman logística inversa, y ahí está la parte de postventa, la parte de toda la atención postventa que nos va a retornar en información para poder rellenar la parte de abastecimientos. Recordando que desde el abastecimiento aprendemos a controlar la demanda, a planear la demanda y a entender cuáles son las necesidades tanto de mi cliente como de mis proveedores. Es muy importante esto. De manera que, como les decía la vez pasada, el enfoque de la cadena de suministro es convertir a los clientes y proveedores en socios de negocio prácticamente. O sea, son aquellas personas que ayudan a controlar o a hacer crecer mi negocio y yo al de ellos. Es algo recíproco. El mencionar o el hacer el cambio como de cliente a socio de negocio o a socio comercial, a socio mercantil, a socio a productivo, ¿no? Dependiendo de cuál sea el panorama, pues ahí tiene diversas ventajas. Una de ellas es que la visión cambia y nos genera un marketing más que transaccional, en donde hay una compra, hay una entrega del producto a través de un pago, se genera un marketing relacional. Ahí se fortalecen las relaciones con los clientes y con los proveedores. Es decir, nosotros empezamos a hacer un canal de establecer relaciones de valor para la organización. Y no necesariamente hablo de relaciones en cuanto a conocimiento de personas, sino de cómo la otra empresa, si ya llámese proveedor o nosotros para el cliente, le ayudamos a crear valor a la organización. Realmente la cadena de suministro lo que intenta en su conjunto o en su funcionamiento es la creación de valor a través de visualizar correctamente las actividades principales y primordiales de la organización y midiéndolas, ¿no? A través de los indicadores clave de desempeño y mejorando todo esto. Por lo tanto, la cadena de suministro pues forma parte sustancial del proceso de mejora continua en la organización. Es decir, más bien el proceso de mejora continua está inmerso en la cadena de suministro, ¿no? Es un proceso que tiende a ser dinámico, no estático ni mecánico, es totalmente dinámico y se va adaptando conforme los impulsos del interior y también los impulsos del exterior, de tal manera que la cadena de suministro responde a variables endógenas y a variables exógenas. Pero también Javier tocó algo muy importante, que es el riesgo, la gestión del riesgo. Es un concepto que se integra a la gestión de cadena de suministro y el famoso risk management, que es hoy en día una necesidad ya de las organizaciones. Incluso muchos de los gobiernos corporativos en algunas organizaciones han integrado la parte del risk management como una herramienta para poder eficientar los recursos de la cadena de suministro. A través de una matriz de riesgo, las empresas han buscado que este se vaya disminuyendo o bien se gestione de tal manera que si tomamos la premisa que el riesgo no se puede eliminar, la mayoría de las empresas ha trabajado en modelos que nos ayuden a minimizar el riesgo. Como bien lo mencionaba Javier en su ejemplo, hay modelos matemáticos que funcionan, ¿no? Pero la mayoría de veces se basan en la experiencia, en el histórico, en datos históricos que nos ayuden a predecir el futuro, a presupuestar tomando en cuenta lo que veíamos hace 8 días, que pues un supuesto es una abstracción de la realidad. Entonces, para la cadena de suministro, la integración de supuestos y de presupuestos es una herramienta principal para su funcionamiento. Obviamente, llegamos a un punto, cuando hablamos de supuestos y presupuestos, hablamos también de flexibilidad y rigidez de la cadena. ¿En qué puntos debe de ser rígida y en qué puntos debe de ser flexible? No puede ser flexible en todos los puntos de unión, porque entonces dejaríamos de lado el objetivo del negocio, pero además dejaríamos de lado políticas y procedimientos organizacionales. De tal suerte que la cadena de suministro debe ser flexible en poder adaptarse hacia más o hacia menos a los requerimientos del cliente, siempre y cuando estos vayan acorde a los acuerdos de nivel de servicio planteados desde el inicio de la negociación. Esa Sí, queda es claro una esto. parte, sí, es una parte muy importante lo que acabas de mencionar, Jesús,
porque en un supply chain es muy importante el producto, que es un bien tangible, y el servicio, que es un bien intangible que no se ve en el producto, pero que va muy ligado para hacer una excelente o un buen, una buena cadena de suministro. Sí, exacto. Los niveles de servicio, como tú lo mencionas, son un factor importante, no solamente hacia el cliente externo, sino también hacia el cliente interno. Lo que busca la cadena de suministro es agregar valor en cada una de las operaciones y filtrar o eliminar aquellas operaciones que no agreguen valor y que solamente entorpezcan el proceso. Por eso es que todo el tiempo tiene que haber una evaluación del proceso de la cadena para que se esté limpiando y se vaya adaptando conforme a los requerimientos de nuestro cliente. Entonces, es muy importante estarle evaluando. Por lo tanto, es importante y es imperante desarrollar indicadores clave de desempeño acordes a esos factores críticos de éxito que van, como les había dicho, acordes a los objetivos de la organización y los objetivos de la organización que vayan acorde al modelo de negocio. Entonces, se cierra la pinza, ¿no? Porque no podemos medir ni evaluar algo que no vaya en función de los objetivos. Eso sería absurdo. Lo que busca la cadena es alinear todo ese proceso y en ese viaje, ¿no? De alineación, digámoslo así, busca minimizar el riesgo a poder realizar operaciones que afecten el servicio o que afecten la misma operación de la organización. Entonces, es importante alinearlo y es importante tenerlo bien claro, ¿no? La cadena de suministro no se maneja sola, depende de muchos factores. Y si lo vamos desmenuzando, pues uno de los principales es el manejo del abastecimiento de los inventarios, recordando que los inventarios forman parte del activo circulante y que es una de las principales inversiones de la organización. Por lo tanto, la rotación de la rotación de los inventarios, casi el llegar al just in time en el uso y el manejo de los productos que tenemos en el inventario, va a hablar mucho de cómo se desarrolle todo el resto de la cadena. Prácticamente ahí se va a detonar si podemos llegar de manera eficiente al cliente o si algo se llega a atorar en el camino. Si no tenemos un producto, si no tenemos un servicio, si no tenemos una materia prima, un semiterminado, cuando lleguemos al final, muy difícilmente vamos a poderle dar al siguiente eslabón los elementos para trabajar. Entonces, ¿qué dice la cadena de suministro? Bueno, enfócate también en tu abastecimiento, en el control de inventarios, en la planeación de la demanda de tus productos, de tus materias primas, de tus semiterminados, para que en función en eso puedas ir al siguiente eslabón, que es el de manufactura o el de transformación, y conforme a tu planeación inicial, puedas desarrollar un proceso de manufactura que vaya ligado al diseño del producto, pero no olvidando un factor importante, que es la capacidad la capacidad instalada de la planta productiva. Y ahí es donde también entra teoría de restricciones. Podemos tener un montón de material para producir, pero algún recurso puede ser limitado. Y aquí se cumple cuando yo analizo cadena de suministro, siempre hablo de la premisa o el problema, así se le llama, el problema general de la economía es atender necesidades ilimitadas con recursos limitados. Ese es el problema general de la economía. Y yo creo que es el problema general del proceso de abastecimiento y de transformación de la cadena de suministro. ¿Cómo hacer un MRP? Un Material Requirement Planning, o sea, un requerimiento de materiales adecuado a una planeación de la producción, a una planeación de la maquinaria, a una planeación del mantenimiento, a una planeación general del uso de los recursos de la planta productiva. Entonces, el segundo factor importante es el aprovechamiento óptimo de la planta productiva, que más adelante en otros capítulos vamos a ver cuáles son los puntos clave y específicos del aprovechamiento de la planta productiva. El siguiente Es, punto, mande, es mande parte, es, es parte de lo que nos dejaste lectura. como lectura, Ujú. la estrategia de la capacidad y la logística y ubicación de las instalaciones. Así es. En este mundo globalizado, digo, a mí me tocó vivir esa parte de poner ¿No trabajaste en San Luis Racine, me dijiste?
Trabajé en San Luis Racini, pero cuando manejé almacenes y logística, trabajé para una empresa que se llama Reinhold Química de México. Entonces, construyeron una planta aquí en Atlacomulco. Ellos tenían una planta en Vallejo y tenían una planta en Toluca. Cerraron las dos plantas y se quedó una sola planta en Atlacomulco. Y por negociaciones, ventas de negocios y toda esa situación y la economía global, dejaron esa sola planta aquí en México para poder abastecer el mercado de Sudamérica y Norteamérica. Venden resinas sintéticas, Ujú. pinturas, bases de pinturas básicamente. Entonces, desde aquí de México abarcan todo el mercado hacia Sudamérica y Norteamérica. Y cerraron pues, algunas plantas y mucha gente se quedó sin trabajo. Es parte de lo que dices de la administración estratégica de la capacidad y de la logística y ubicación de las instalaciones. Porque es mejor utilizar la logística en el transporte, mandarlo vía terrestre, o en barco, que tenerlo y traerlo del otro lado del mundo y desplazarlo aquí. Sí, Entonces, claro. un rollo tototote. Pero además es muy interesante Es porque, mucho, muy interesante. porque fíjense, México es un país estratégico en su ubicación. Digo, los narcotraficantes lo saben perfectamente, perdón que haga esa referencia, pero realmente hay que decirlo, ¿no? México es el paso, ¿no? Es el lugar que utilizan para el paso de mercancías de Sudamérica a Norteamérica, ¿no? Ya lo decían, ¿no? Que pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Entonces, realmente eso no es una situación es algo metafórico, pero es real, ¿no? Al final de cuentas, o sea, estamos muy cerca, estamos en un punto muy estratégico, no solamente para lo malo, o sea, también para lo bueno. Realmente nosotros, déjenme aceptar a Miguel, ya está. Nosotros estamos en un punto estratégico en América, estamos prácticamente a la mitad del continente y de aquí podemos llevar y traer mercancías y formar parte de distintos bloques económicos, ¿no? En América del Norte y en América del Sur. Pero además también tenemos una estrategia o tenemos una conexión importante con dos mares, ¿no? Que es el Océano, el Pacífico y el Golfo de México. Entonces, ese paso también de mercancías puede darse entre una parte del mundo y otra parte. O sea, es algo muy interesante y, por ejemplo, si vemos internamente cuál es la logística que ocupan las empresas, pues podemos entender por qué Querétaro se ha desarrollado como un clúster industrial y logístico bastante potente. Toda la parte del Bajío, León, Guanajuato, Jalisco también, una parte de Jalisco, Aguascalientes, ¿no? Que son empresas que convenientemente, perdón, son estados que convenientemente han estado desarrollando muchos centros logísticos, porque prácticamente de ahí se desprenden hacia todas las partes de la República. Hay mucha comunicación. Así es, y las vías de comunicación favorecen verdaderamente a toda la región, ¿no? Hoy en día hay algunos proyectos que a mí me llaman, por ejemplo, la atención, ¿no? Que podrían ser un impulso para algunas regiones y que podrían facilitar los comercios, no solamente para México, sino para el mundo. Entonces, pues podría funcionar en algún momento, hay que ver cómo se llevan a cabo. Uno de ellos es el proyecto del ferrocarril interoceánico, que se está habilitando en unas vías férreas ahí de antaño. Y bueno, ¿no? Es algunos proyectos que están, pero que posiblemente tengan un buen impulso para el paso de mercancías de un lado a otro. Facilite. Hablas tú de vías férreas, Jesús, y me viene a la mente que hay que maximizar y minimizar, maximizar la ganancia y minimizar el costo, manejar los productos a granel en ferrocarril es mucho más barato que traerlo en camión o por Claro, vía terrestre.
Por vía Totalmente, férrea es más barato, mucho más barato. totalmente, totalmente. Un ferrocarril, no sé si hablamos en trailers, ¿no? Puede cargar 40, 50 trailers, ¿no? Un solo ferrocarril, ¿no? Y a lo mejor los tiempos son un poco más tardados, pero el ahorro, como dices tú, en empaque, en embalaje, en tiempos, en cuestión seguridad, ¿no? Es más fácil que puedan asaltar un tráiler que un tren, ¿no? A menos que lo descarrilen y haya rapiña y le saquen toda la mercancía. Pero, pues son proyectos que pueden funcionar, ¿no? Habría que ver cómo están proyectados y que están pensados para una transformación logística en distintos sectores del país. Y que el ferrocarril, por supuesto, ¿no? Digo, en México lo dejamos de usar muchos años, pero las principales potencias del mundo en Europa utilizan el ferrocarril como principal medio de transporte de mercancías, ¿no? Alemania, Gran Bretaña, Francia, ¿no? Tanto personas como mercancías. Entonces, pues esperemos que eso vaya funcionando y se vaya proyectando de forma distinta, ¿no? Hay muchos proyectos que están realizando en México que valdría la pena revisar cuál va a ser el impacto logístico. Yo creo que esa podría ser una actividad donde nos pongamos a investigar. Por ejemplo, del ferrocarril interoceánico se me hace una muy buena opción, una muy buena estrategia. La ampliación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y de Coatzacoalcos, ¿no? Como puertos de recepción de mercancías y paso, ¿no? O sea, lo que se pretende es que llegue a Oaxaca, a mercancía, entren al ferrocarril interoceánico, atraviesen el país de lado a lado, después lleguen a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos irse a la otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que podría funcionar algo así. Es como, creo que el canal de Panamá también hace lo mismo prácticamente, ¿no? Pero aquí, A mí me tocó vivir esa parte, aquí en Atlacomulco hay una estación de ferrocarril y en te estoy hablando de hace 15 años, uno de mis proyectos antes de salir de esta empresa era conseguir que nos rentaran, sí que nos rentaran una parte de una espuela de ferrocarril que se utilizaba para como almacenaje ujú, de abono, de fertilizante, pero era tener esa parte de la espuela del ferrocarril a la disposición de la empresa para poder disminuir los costos de la materia prima y maximizar las utilidades. así Pero es. ya no se continuó con el proyecto y se quedó en buenas, en sueños nada más. Sí, es lo que se busca, como es tú, minimizar los gastos, los esfuerzos y maximizar las utilidades a través de poder utilizar de manera eficiente los recursos. Es lo que busca hoy en día la cadena de suministro. Y después de ahí, pues pasamos al siguiente eslabón, que es la parte de ventas, la parte comercial. Déjenme cerrar mi ventana de un segundo. Está metiendo mucho ruido. La parte de la parte comercial, en donde ahí se nota, ¿no? O por así llamarlo, se desquita todo el funcionamiento del modelo, porque la parte comercial se va a encargar de poder colocar los productos en un mercado altamente competitivo, como son muchos ya de los mercados en México, o de los segmentos de mercado, o de los segmentos de producto en México, que son altamente competitivos en el sentido de que también hay que considerar que tenemos el factor de la importación, ¿no? Que es un factor que también hay que cuidar, porque eso afecta directamente, pues, el tipo de cambio. Ya lo hemos visto que en la parte comercial tenemos que diseñar muy bien las estrategias de precio, plaza, producto y promoción, ¿no? Del producto, tocando las famosas 4P. Y que a través de esas estrategias podamos ser competitivos al exterior, pero teniendo un esquema de ganancia bastante rentable. Y esto se logra a través del control de los costos. En la parte comercial, la estrategia comercial debe de estar enfocada también a la estrategia de costos. Si la estrategia de costos está perdida en la organización, difícilmente vamos a poder implementar una estrategia comercial, porque no tenemos claro el diferencial entre precio de venta, costo
y margen de utilidad. Entonces es importante que una organización, al momento de crear una estrategia comercial, defina y acote perfectamente la estrategia de costos, que tenga claro su esquema de costos, que tenga claro su esquema de utilidades y que tenga claro su esquema de precios, tomando como base la competencia y tomando como base un benchmarking comercial. O sea, que tengamos todos los elementos para poder desarrollar un precio competitivo, pero además, hoy en día, como decía Javier, se suma un ingrediente más, el servicio, ¿no? El servicio, decía Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia, a los clientes no basta con convencerlos, ahora hay que enamorarlos, ¿no? Y aquí entra un ingrediente principal que me gustaría que revisaran y que se llevaran también como análisis. Es algo que se le llama Customer Experience. Traducción, la experiencia del cliente. Hoy en día, desde el punto de vista comercial, no solamente hay que intentar vender, 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 colocar, 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 sino crear una experiencia. Porque como se ha ido modificando las preferencias del consumidor a lo largo del tiempo y han existido distintas situaciones, como la que acabamos, las que seguimos viviendo todavía en esta parte de pandemia, que han marcado y que han modificado, ¿no? Incluso las mismas emociones de los compradores, de los clientes, de los usuarios finales. Entonces, hoy tenemos que preocuparnos más por crear una experiencia del cliente. Y el Customer Experience no se crea nada más en la parte comercial. Se va creando incluso desde el inicio de la cadena de suministro. Y el Customer Experience está también compuesto, o una parte del Customer Experience está compuesto por los acuerdos de nivel de servicio que hablábamos hace un momento. Entonces es importante, ya no basta nada más con tener un buen precio, ya no basta con tener una buena logística, no, 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 hay que crear experiencias al cliente. Y eso es lo que va fidelizando al cliente. Hoy en día, insisto, nos interesa más un marketing relacional que un marketing transaccional. Hoy nos interesa fidelizar. La diferencia entre fidelizar y retener son muchos miles de pesos. Me cuesta más caro retener a un cliente que fidelizarlo. ¿Sí queda claro hasta aquí la explicación para todos? Sí, para mí Sí, sí. a mí también se queda claro. Aquí hay Entonces, algo, un concepto importante que hay que recalcar y a lo mejor para reforzar lo que tú dices, Jesús, es tenemos con una buena cadena de suministro, tenemos una ventaja competitiva para todos los que pertenecemos a esa cadena de suministro. así es. Entonces, justo ahí radica ya no hay que convencerlo, hay que enamorarlo, ¿no? Y ese enamoramiento es la ventaja competitiva, es lo que me va a dar lo que va a decir al cliente, oye, yo prefiero esto que esto. Y a veces hoy en día, fíjense, la percepción del cliente o la psicología del comprador, la psicología del cliente, ha estado cambiando mucho y ha generado pues, muchos nuevos paradigmas que hay que romper, ¿no? Como hoy el paradigma del precio ya no va tanto ligado a la compra. A veces preferimos comprar algo un poco más caro, pero que sabemos que tiene un mejor servicio que otros. Hay veces que incluso un precio barato te hace pensar en un mal servicio o incluso en una mala calidad del producto. Sí, no sé si me explico, es algo que es muy difícil a veces de entender, pero realmente el cliente se comporta de unas maneras muy extrañas, ¿no? Y esto está ligado a la estacionalidad del producto también. Adelante, Cristian, ¿ibas a comentar algo? Sí, ahorita que mencionaba lo del costo, también hasta el tipo de calidad de cliente. Sí, es muy diferente. De hecho, el cliente que aporta más, a mí me ha tocado, es el que más se defiende, más se pone la playera, más. Y bueno, en cuestión de turismo, ¿no? Acá. Y el cliente que se va a lo baratito, híjole, cree que merece las perlas de la Virgen, pero por unos pesos. Es entender a cada segmento. Cada segmento se comporta diferente. Entonces, la clave de la gestión... Mande, Javier, adelante. El servicio al cliente es bien importante. Lo que acaba de mencionar Cristian, me tocó vivirlo en una empresa que se dedica a vender pisos, muy famosa, Intercerámica.
Ok. Había clientes, la mayoría mujeres son las que van y piden el material, en la entrega en la bodega, son mujeres y las mujeres son exageradas en el servicio y te dicen, aunque hayan comprado un producto muy barato, te dicen, no, yo por eso lo vine a comprar a Interceramic, porque Interceramic tiene calidad en esto y esto, no. Muy exigentes y tenemos que Sí, tomarlo en cuenta. hay que tener analizado cada segmento, ¿no? Y hay productos para un segmento y hay productos para otro segmento, hay promociones para un segmento, hay plazas para el segmento. Por eso las 4P se dividen así: precio, producto, plaza y promoción. Y cada una va enfocada a un segmento distinto de clientes. Entonces, es importante y es interesante darle el análisis previo para poder destacar en el proceso de comercialización, en el proceso comercial, en el proceso de venta. Bueno, ya se va a acabar esta reunión, voy a terminarla. Les mando la nueva liga, nos queda menos de un minuto para que no se corte así abruptamente. Lo voy a cerrar y les mando la liga en el WhatsApp, ¿sale? Ahorita nos vemos otra vez. Sí, gracias. Claro, gracias.